Morning, everyone. I'm happy to see you here. So this is the second day of our autumn school, organized by IEEE Sensors Council, Spain chapter. And we are going to begin with the presentation from Professor Francisco Javier Falcone Lanas. He's working as a professor at the Electrical, Electronic and Communications Engineering Department at the Public University of Navarra. He also holds the position of the head of the Institute of Smart Cities, and he's a distinguished visiting professor in the Telecommunication School of Engineering and Science at the Tecnológico de Monterrey in Mexico. He's also an IEEE senior member, associate editor of IEEE Sensors Letters, associate editor of IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, and chair of the IEEE TMS Spain section, Spain chapter. He's specialized in applied computational electromagnetics, and he has participated in the last number of research projects and collaborations with companies. He has published over 600 contributions in index journal, conference, books, and chapters. So please, Francisco. Okay, thank you very much and welcome everybody. Vamos a hacerlo en castellano, ¿vale? Más que nada porque al final yo creo que la gran mayoría de nosotros pues hablamos castellano, entonces si os parece bien lo hacemos así, ¿de acuerdo? Pues nada, bienvenidos a esta presentación. Lo primero, agradecer a la sección de IECubo Sensors y a Carlos en particular por la oportunidad de poder estar aquí y agradeceros la presencia, porque la verdad es que con el día que hace hoy merecéis un fuerte aplauso después, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito del trabajo que hacemos desde el punto de vista de poder estudiar entornos de tipo contextuales interactivos visto desde la capa de comunicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, un poco para centrar digamos, lo que sería el tema, como ha comentado Carlos, pues me toca también estar en el Instituto de Smart Cities y por lo tanto, pues hombre, un poco vamos a hablar de eso también, ¿no? Fijaros, lo que sería el concepto de una ciudad inteligente es un concepto que está muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS, yo creo que los habéis escuchado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, ¿vale? Porque de alguna forma están muy vinculados a múltiples estrategias desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico, ¿vale? La realidad es que existe una problemática ya identificada desde hace una década aproximadamente en un informe bastante conocido de las Naciones Unidas, en los cuales se detecta que ya existe una sobrepoblación en lo que serían las zonas urbanas densas. Esa sobrepoblación se va a ver, digamos, de alguna forma incrementada hacia el año 2050, de tal manera que el 70% de las personas viviremos en zonas urbanas densas o muy densas, consumiendo aproximadamente el 80% de los recursos, ¿vale? Por lo tanto, eso genera grandes retos desde el punto de vista de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de los recursos que utilizamos, véase recursos materiales, recursos energéticos, pero también desde el punto de vista de poder ofrecer una calidad de vida, digamos, alta a los ciudadanos que vivimos en las ciudades, así como el poder mejorar aspectos colaterales, pero que también son muy importantes, como podría ser la forma de gobierno, que tiene que ser abierta, participativa, digamos, corresponsable, ¿no? Bueno, pues en este ámbito nace todo lo que sería el paradigma de las ciudades inteligentes, ¿vale? Como, digamos, elementos en los cuales poder obtener estos objetivos gracias a lo que sería la utilización de tecnologías de información y comunicaciones para apoyar y mejorar los procesos inherentes dentro de una ciudad. Y esto lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, en este sentido, si uno va de la escala internacional, que sería las Naciones Unidas, uno llegaría, digamos, a lo que sería la escala europea. Y en la escala europea, digamos que el desarrollo va marcado habitualmente por quinquenios. En el quinquenio en el que estamos actualmente hay 6 pilares de desarrollo en Europa, y de estos 6 pilares que los tenéis ahí, hay 2 que están muy, muy fuertemente ligados a lo que sería este, digamos, paradigma de sostenibilidad, también vinculado a las ciudades o a las regiones inteligentes. Uno de ellos sería lo que sería el Pacto Verde Europeo. Aquí meteríamos todo lo que tiene que ver con sostenibilidad a nivel energético fundamentalmente, pero también lo que sería una Europa adaptada a la era digital. Y evidentemente en este caso podéis ver que las tecnologías de la información juegan un papel que es muy, muy relevante, ¿no? Bueno, pues si lo vamos bajando un escalón más, en España tenemos la transposición de lo que serían los ODS, que son los 6 pilares europeos, que serían los 10 puntos que conforman lo que se denomina la Agenda Urbana 2030. La Agenda Urbana 2030, muy vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,
Por cierto, las ciudades inteligentes tienen su propio objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, que son entornos, digamos, resilientes, ¿vale? Marca una serie de elementos en los cuales pues, poder apoyarnos para poder conseguir estos paradigmas de sostenibilidad y mejora de calidad de vida. Aquí os he marcado dos que yo entiendo que están fundamentalmente ligados a este concepto de tecnificación del entorno, ¿vale? Este objetivo, como veis, número 9, el de liderar y fomentar la innovación digital, y luego también uno muy vinculado a favorecer lo que sería la movilidad sostenible. La movilidad sostenible va vinculado a algo que está muy, muy íntimamente ligado a las ciudades inteligentes, que son los sistemas de transporte inteligente, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a lo que yo conceptualizo que es una ciudad inteligente, ¿vale? Una ciudad es algo complicado de explicar, ¿sí? Y cuando uno quiere intentar modelarlo y somos ingenieros, pues bueno, pues hay que intentar simplificarlo de alguna manera. Y una forma de simplificarlo cuando uno estudia este tipo de problemáticas es decir que una ciudad es un sistema de sistemas. Tenemos múltiples sistemas que van a estar operando, ¿vale? Véase el sistema de generación y distribución energética, véase los sistemas de transporte, los sistemas de salud, los sistemas de gestión de residuos, los sistemas de manufactura, industria 4.0, etcétera, etcétera. Cada uno de estos sistemas en sí mismo ya es un sistema muy complejo que requiere realmente de un trabajo muy intensivo para hacerlos funcionar de manera adecuada. Bueno, pues la ciudad inteligente lo que va a pretender es meter capas de tecnología en cada uno de estos entornos y hacer que estos entornos a su vez puedan ser interoperables entre ellos con el fin de que mejoremos la eficiencia de estos sistemas, no solo por el hecho de que tengamos una introducción de estas componentes de información y de comunicación, sino que además el hecho de que puedan colaborar entre ellos pues también va a favorecer esto, ¿vale? Bueno, aquí os pongo una serie de cuestiones que van vinculadas también a esto. Vamos a generar o potencialmente podemos generar cantidades masivas de datos. Habréis oído hablar muchas veces del paradigma de Big Data. Ahora ya no se habla tanto de Big Data, no es una palabra que está tan de moda, se habla de inteligencia artificial. Bueno, las ciudades son verdaderos entornos donde se generan millones de datos al día, millones de datos al día. Datos que vienen vinculados al hecho de que tenéis que entender que una ciudad pues no deja de ser un conjunto muy grande de sensores y actuadores que están capturando mucha información. Luego hay datos y esos datos suponen todo un reto a la hora de gestionarlos y qué hacer con ellos, ¿vale? El hecho de tener datos no significa tener información. Tener datos es tener eso, datos. El dato hay que tratarlo, hay que procesarlo, hay que quitarle ruido, hay que ingerirlo para generar información a partir de ese dato, ¿vale? Por otra parte, tenemos que hacer que sea interoperable, como os decía antes. Tenemos que hacer que sea seamless. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la interacción con el entorno sea muy, muy intuitiva, que sea muy fácil de hacer. Y eso está muy vinculado al último punto, es decir, que sea centrado en el usuario. Los ingenieros solemos tender a estar muy, muy centrados en decir, joder, quiero resolver este problema técnico, voy a ver qué hacer para resolverlo, y nos olvidamos muchas veces el objetivo del sistema, que puede ser mejorar la calidad de vida de una persona. Bueno, pues la persona tiene que estar en medio, ¿vale? Y hay que hacer que el sistema sea amigable, que sea un sistema que realmente pues sea, digamos, proactivo en vez de reactivo, porque a veces tiene que adelantarse a las necesidades del usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Os apunto también una cosilla que tiene que ver con cómo está yendo la humanidad y desde el punto de vista de lo que son los datos, ¿vale? Cabe destacar de manera muy, muy rápida el hecho de que el tráfico de datos se incrementa, fundamentalmente el tráfico de datos IP, ¿vale? Y además se incrementa de manera más notable en aplicaciones que tienen que ver con movilidad y más aún si tienen que ver con comunicaciones que denominamos machine to machine o comunicaciones, digamos, que tienen que ver con procesos en los cuales las cosas pueden llegar a hablar entre ellas, ¿vale? Bien, y esto me lleva al paradigma de IoT. IoT está imbrincado de manera absolutamente no disociativa con el concepto de lo que es una ciudad inteligente. No se puede entender una ciudad inteligente o un entorno inteligente o cualquiera de estos subsistemas sin pensar que puede existir la capacidad de poder enviar información a Internet para que podamos sacar la ventaja del hecho de tener ese recurso computacional o esos repositorios de información, ¿vale? IoT, ¿de dónde nace? Es una evolución natural de Internet. Partimos de los años 60, intercomunicación de datos para tener un sistema distribuido, popularización mediante la inclusión en los años 80 de los PCs,
datos móviles a partir de finales de los 90, redes sociales embebidas dentro de lo que sería el tráfico móvil hacia el 2010 aproximadamente. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con que ya no se trata de que yo, usuario, tenga interacción con una máquina y me conecte a Internet, sino que la máquina solita tiene interacción y por lo tanto habla con Internet, envía datos a Internet. Cuando pensamos en el Internet de las cosas, lo que tenemos que pensar es que, según la definición clásica, es la posibilidad de que cualquier cosa, hable y pueda transmitir información en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier red disponible, ¿vale? Y aquí tenemos que ser, como se suele decir, open-minded. ¿Qué es un dispositivo de IoT? Un dispositivo de IoT pues puede ser el horno de mi casa, puede ser también unas playeras, puede ser mi coche, puede ser el tirador de cerveza de una cervecería en Bruselas. Todos estos son ejemplos reales de dispositivos que a día de hoy, de hecho algunos llevan años ya conectados a Internet por distintos motivos, ¿vale? Y esto que al principio podía parecerse como una especie, digamos, de juego técnico, ¿no? Es decir, joder, vamos a ver si somos capaces de conectar cosas a Internet por el mero hecho de hacerlo. Bueno, pues resulta que ha pasado a convertirse en una necesidad desde el punto de vista de sectores transversales de desarrollo económico, ¿vale? Luego, esto se aplica a día de hoy al sector salud, logística, transporte, almacenamiento, cualquier utility que tenga algún tipo de contador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vuelvo a repetir, ¿por qué es importante esto? Primero, porque el tráfico y el número de dispositivos IoT crece. Aquí tenéis algunas de las proyecciones que además son bastante conservadoras. Para que os situéis, el número de dispositivos que estaban conectados a Internet hasta hace no mucho era en el entorno a 5.000 millones de dispositivos. A día de hoy, más del doble de esa cantidad ya son dispositivos conectables a través de lo que sería este paradigma de Internet of Things, dentro ya de sus subclases correspondientes, ¿vale? Porque a partir de aquí ya podemos hablar de distintos tipos de IoT, el IoT médico, el industrial, el vehicular, etcétera, etcétera. Y por otra parte, como os decía, el hecho de que ya no se trata de un nicho específico en el cual interconectamos cosas, verdaderamente los sectores de aplicación son muy, muy amplios y realmente lo podemos encontrar a día de hoy como un servicio de valor añadido de prácticamente cualquier sector. Bueno, pues tenemos, por lo tanto, una contextualización de estas regiones inteligentes, estas ciudades inteligentes, tenemos datos, tenemos que comunicarlos. Luego, ¿qué papel juegan las redes de comunicaciones? Bueno, pues si tenemos sensores, actuadores distribuidos de una manera masiva, pues son básicamente el elemento vertebrador para poder hacer este intercambio de información y que estos sistemas, que en el fondo son unos sistemas de control más o menos complejos, pues puedan funcionar, ¿vale? Vamos a ver que sistemas de comunicaciones hay muchos, no hay una sola alternativa, va a depender un poco de cuáles son los requisitos que tenemos y sobre todo las restricciones que tenemos a la hora de utilizar estos sistemas, ¿vale? Bueno, de los primeros sistemas que podemos pensar son las redes móviles, en inglés las Public Land Mobile Networks, desde la primera generación analógica hasta la quinta generación de telefonía móvil, que se encuentra en fase de despliegue incipiente e inicial. Lo digo esto y que quede grabado, ¿vale? Porque algunos se piensa que 5G ya está completamente desplegado. No es así. A 5G le queda mucho por desplegar. ¿De acuerdo? De hecho, la gran mayoría del tráfico que vosotros estáis cursando en vuestros teléfonos móviles se cursa a través de red 4G y parcialmente a través de red 3G si es tráfico de conmutación de circuitos por voz, ¿vale? Bien, 5G tiene una cosa muy interesante y es que admite dos bandas de frecuencias diferentes. Una que se denomina la Frequency Range 1, que está por debajo de 6 GHz, la que más ampliamente se utiliza, y otra que se denomina Frequency Range 2, también conocida como bandas de onda milimétrica, ¿vale? Estas son muy interesantes porque ciertos servicios que os voy a comentar ahora se apoyan en esas bandas y esas bandas en España a día de hoy siguen siendo experimentales, no están siendo desplegadas de manera comercial y aún queda un cierto trecho para que eso ocurra, ¿vale? Bueno, por supuesto, a partir de aquí se está hablando ya del 6G. Bueno, os comentaré alguna cosa del 6G, ¿vale? Bien, ¿por qué es importante comentar esto? Aquí os pongo un extracto de uno de los informes que saca todos los años Ericsson sobre tráfico en movilidad, ¿vale? Que os recomiendo que le echéis un vistacillo, es muy fácil de leer, porque aquí podemos ver un poco la dimensión de lo que estamos hablando, ¿vale? El tráfico de la red móvil ya supera a lo que sería la cantidad de habitantes que hay en el planeta. Esto es una tendencia que en índices de penetración en países desarrollados lleva siendo así ya unos cuantos años, pero ya de ahí a que realmente haya más teléfonos que personas era un hito que aún no se había conseguido, ¿vale?
Veis que hay distintos colores, esos colores representan las distintas tecnologías de telefonía móvil, ¿vale? Y como veis, hay ese bloque verde que es muy grande, es tecnología 4G, y como veis hay uno naranja que tiene una proyección de crecer mucho, que es tecnología 5G. Esto es algo muy natural. Cuando compramos ahora un teléfono, es muy probable que ya incluya un transceptor 5G dentro, ¿vale? No es algo que cueste, está ahí y ya está. Conforme se van renovando el parque de teléfonos móviles, los transceptores también se van renovando y por lo tanto el uso de la red va a irse incrementando también progresivamente, ¿vale? Bueno, pequeño apunte, la red 4G, ¿vale? No sé si sois telecos o no, yo prometo ser muy... ¿vale? Una cuestión que es importante, aquí tenéis un esquema de red, ¿vale? Tal y como lo define el 3GPP. El esquema de red incluye estas cositas que ponen HN2B o N2B, son las antenas que veis por ahí, ¿vale? Y una serie de cajitas que están por arriba, que son los nodos de núcleo de red. Bueno, que controlan movilidad, sesiones de paquetes, sesiones, digamos, de equivalencia de conmutación de circuitos, porque ya no existe la conmutación de circuitos en la red 4G. Quiero que veáis que esos N2B, las antenas, tienen unos interfaces X2 que los interconectan. Son capaces ya de hablar entre ellas, ¿vale? Y regular, por ejemplo, cuestiones como interferencia. Eso tiene un impacto directo en la latencia, el retardo del sistema. El retardo ya se sitúa en la red 4G en el entorno a 20 milisegundos aproximadamente, ¿vale? Bueno, 4G además tiene otra cuestión súper importante desde el punto de vista IoT, subsistemas específicos para intercomunicar cosas, ¿vale? Básicamente dos que quizás os suenen, uno se llama NB-IoT, Narrowband IoT, y el otro se denomina LTE categoría M, M1 o M2 en función de la velocidad. Sistemas pensados para poder intercomunicar un palé con la red móvil para, por ejemplo, darle su localización. Luego, como veis, un IoT aplicado a logística, ¿vale? Bueno, la red 5G. La red 5G, que es en la cual estamos ahora, ¿vale? Es una red que tiene toda una serie de funcionalidades. En algunos puntos es evolutiva, en otras es revolucionaria en relación con la red 4G. Tiene una serie de, digamos, características. Yo os voy a marcar 4 muy sencillas, ¿vale? Una de ellas es el Enhanced Mobile Broadband, anchos de banda de hasta 10 gigabits por segundo por enlace, ¿vale? Bueno, pues si necesitamos cosas que necesiten mucha capacidad de transmisión de información, puedo dotarlo, ¿vale? La otra es el MEC, que es el Mobile Edge Computing. Descargo de la necesidad de recurso computacional al dispositivo que yo tengo, un teléfono móvil, unas HoloLenses, por ejemplo, y lo llevo al borde de red, es decir, a donde está la antena. ¿Ventaja de hacer eso? Descargo al dispositivo, luego hago que consuma menos batería y su coste decremente, y ese coste computacional de todas formas lo tengo muy cerca de mí. ¿Y por qué es importante eso? Por lo siguiente, por el URLLC, que es el acrónimo del Ultra Reliable Low Latency Communications. 1 milisegundo de retardo objetivo, coincidente con lo que sería el tiempo equivalente de sinapsis neuronal de nuestro organismo, ¿vale? El Internet táctil. Esto es un poco complicado de verlo así, pensar que si quiero controlar un dron con un teléfono móvil, cosa que se puede hacer a día de hoy, yo quiero que cuando le dé la orden de que gire a la derecha sea instantáneo el cumplimiento de esa orden, porque si no igual el dron se come una pared, ¿vale? Bueno, pues URLLC realmente tiene ese objetivo y está muy vinculado al anterior, es decir, voy a darle toda la capacidad computacional que pueda para que sea muy rápido de hacer todo lo que tenga que hacer. Y finalmente tenemos el Network Slicing, que es el aprovechamiento de lo que serían las funcionalidades de virtualización de red y de definición de lo que se denomina la Software Defined Network. Básicamente, tengo estos nodos que veíamos antes que estaban en el núcleo de red, son nodos de propósito general muy rápidos, con mucha capacidad de procesamiento, con mucha velocidad de enrutamiento, corriendo un software específico. Luego, esto no requiere que tenga cajas diferentes de hardware para hacer las cosas, sino que sobre una misma plataforma, con cambiarle el software, reconfiguro el sistema. Y esto lo hace tremendamente flexible desde el punto de vista de aplicaciones. Os decía antes que la banda 5G NRFR2 es importante, la de milimétrica. ¿Por qué? Porque URLLC, por ejemplo, solo existe en esa banda. El controlar un dron a milisegundo no se puede hacer con la red 5G actual. Hay que hacerlo con este tipo de red, ¿vale? Bueno, aquí tenéis de nuevo la arquitectura. La arquitectura es muy parecida a la de antes. La única diferencia, como veis, hay unos interfaces que ponen eje que interconectan las antenas que veríamos por la calle con el núcleo de red, los servidores. Esto ya es red IP extremo a extremo, IP puro, ¿vale? La diferencia que tiene esto frente a lo que habéis visto antes es que ahora todas las antenas están conectadas en malla con todos los servidores. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos estableciendo una conectividad de Internet muy potente, muy distribuida, con el fin de poder garantizar capacidad, ¿vale?
Wi-Fi también juega un papel, y Wi-Fi, que nace como una red de área local, pues resulta que es una red muy potente, ¿vale? Ahí os pongo un poco la evolución. Ahora mismo el estándar más interesante desde el punto de vista de disponibilidad comercial y velocidad es el 802.11x, 10 gigabits por segundo, utilizando tecnología MIMO. El que viene pisando muy fuerte es el 802.11be. SAX es también lo que denominamos el Wi-Fi 6, el 802.11be también se denomina en la jerga el Wi-Fi 7, ¿vale? Y como veis, tienen unas velocidades muy parecidas al 5G, porque en el fondo pueden servir de, digamos, de descarga de la red móvil hacia una red fija estática, ¿vale? Importante también, hay un estándar que ahora mismo también está pisando muy fuerte para IoT que se denomina 802.11h, también Wi-Fi Halo, que es sub 1 GHz, tiene una frecuencia portadora más pequeñita por debajo del giga. En el caso de España estaríamos trabajando en la banda de 868 MHz, parecida a la del RFID, a la del EP1, etcétera, etcétera, con el fin de poder establecer conectividad de gran alcance a la vez que intentando mantener un mínimo consumo energético de los dispositivos, ¿vale? Por supuesto, tenemos redes de sensores. Aquí tenemos estándares de tipo Bluetooth, ¿vale? Son estándares que pueden ser WBAN, LP1, es decir, de área corporal, de área personal, pero también de baja energía, área extensa. Área corporal sería Bluetooth, para que me entendáis. Área extensa serían estándares como Zigbee y ahora más evolucionado como LoRa, LoRaWAN, Sigfox, y vienen pisando fuerte estándares nuevos como MIOTI o estándares como RHP, ¿vale? Bueno, pues esto es interesante porque las WBAN llevan al concepto de los wearables y los wearables abren nuevas posibilidades desde el punto de vista de sensórica que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Podemos ya monitorizarnos desde un punto de vista médico, pero desde un punto de vista de ocio, de control de posición, etcétera, etcétera, ¿vale? Deciros que los wearables son algo que existen desde hace tiempo, ¿vale? Yo, cuando era niño, me hubiera encantado tener la calculadora, no la tuve. Pero es que si eras realmente el amo, tenías lo de al lado, que no sé si lo veis muy bien lo que es, pero es el comecocos en el reloj. Es que pensar que yo nací en el 74, ¿vale? Entonces, esas cosas ya existían, ¿vale? Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, el comecocos era una cosa fantástica, ¿vale? ¿Esos son wearables? No exactamente. Son dispositivos que yo puedo llevar, pero les falla una cosa y es que no tienen capacidad de conectividad. No existía Bluetooth en aquel entonces, ¿vale? A día de hoy, si os compráis un iWatch, ¿tenéis alguno? ¿Un Garmin, un iWatch, un Fitbit, algo de ese estilo? ¿Tiene Bluetooth o no? ¿Lo compraríais si no tuviera el Bluetooth? Pues probablemente no, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que ha cambiado, ¿vale? A día de hoy, gracias a las capacidades de miniaturización de la tecnología y del abaratamiento de los costes, realmente podemos integrar tecnología de comunicación con una cierta capacidad de procesamiento en volúmenes muy, muy pequeños, del entorno de milímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, las redes de sensores también son muy interesantes. Las redes de sensores suelen tener un problema muy importante y es el hecho de que requieren energía y obtener energía suele ser muy complicado. No hay pilas, ¿vale? O no hay enchufes. O hay pilas, pero hay que recargar las pilas. Entonces entra en juego un concepto súper interesante que es lo que denominamos el energy harvesting, que es poder extraer energía del entorno, ¿vale? Entonces hay distintas formas de hacerlo. Os invito a que esto lo cotilléis a lo largo de nuestra universidad, porque hay personas que trabajan de una manera bastante intensa en estos ámbitos, ¿vale? Pues intentando obtener energía a través de, por ejemplo, efectos termoeléctricos o a través, por ejemplo, de lo que podría ser efecto fotovoltaico, incluso electroquímico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y uno de los motivos por los cuales esto también se ha popularizado mucho es porque tenemos plataformas de este estilo, ¿vale? IDEs sobre plataformas de desarrollo que son muy fáciles para hacer un prototipado mínimo viable inicial, ¿vale? Y que nos permiten a partir de aquí valorar si la solución realmente merece la pena y por lo tanto ya ir a un desarrollo electrónico, digamos, integrado como tal, ¿vale? Aquí seguramente ya conozcáis muy bien lo que son las distintas opciones de Raspi, las opciones que tenéis de Arduino, Arduino Industrial, la Jetson Nano, que es súper interesante, que aprovecha CUDA, cosas de este estilo. Hay otros sistemas, como pueden ser este que veis aquí de Enocean, que esto es realmente patrocinado por Siemens, que es un sistema de Energy Harvesting. No tiene pilas este dispositivo, no va con pilas, no hace falta pilas. Utiliza o piezoeléctricos, termoeléctricos o energía solar con el fin de poder alimentarse. Un piezoeléctrico es, por ejemplo, que tú aprietas un botón, ¿sí? Y al apretar ese botón genera suficiente energía a través de efecto piezoeléctrico para poder enviar una pequeña señal, pues como un mando a distancia, por ejemplo, ¿vale? Bien.
tenemos cantidad de sistemas, como veis, ¿vale? Entonces aquí la cuestión es, joder, ¿por qué no utilizo uno en vez de tener que utilizar un montón de ellos? Bueno, pues esto viene determinado, como veremos en un momento, por cuestiones que tienen que ver con qué consumo energético tiene, qué ancho de banda necesito, el coste que tiene, etcétera, etcétera. Os he dicho que vamos a hablar de 6G. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos realmente hacia, básicamente, unas tasas de crecimiento de velocidad de aproximadamente factores 1000 cada 10 años, ¿vale? Eso quiere decir que dentro de unos años vamos a estar en el entorno de terabits por segundo de comunicación, ¿vale? ¿Cómo logramos terabits por segundo? Con tecnología 6G, ¿vale? La tecnología 6G tiene toda una serie de características y de ventajas y de tecnologías asociadas tanto a la capa física como a lo que sería el control de la red. Yo, una de las cosas que destaco, ¿vale?, de cómo es la evolución de la tecnología es el hecho de que el espectro utilizable se va a incrementar hasta llegar a la frecuencia de 3 terahercios, ¿vale? Luego, esto va a facilitar todo un ecosistema nuevo en el cual la gente que trabajamos en entornos inalámbricos hablaremos mucho con la gente que hace fotónica, porque realmente ya 3 terahercios son ondas que se acercan mucho al ámbito óptico como tal, ¿vale? Con lo cual vamos a tener realmente unos sistemas muy interesantes, muy complejos de trabajar, ¿vale? ¿Y esto por qué hace falta una velocidad de 1 terabit por segundo? Pues hay múltiples aplicaciones que se están previendo, ¿vale? Una de las que a mí me parecen más espectaculares es lo que se denomina la realidad extendida. La realidad extendida utiliza técnicas holográficas tridimensionales para poder hacer, por ejemplo, una videoconferencia, ¿vale? Nosotros hacemos muchos vídeos, ¿no? Y esos vídeos no tienen volumen, ¿sí? Están en plano, pues porque la estamos viendo en una pantalla. Bueno, pues si habéis visto la Guerra de las Galaxias, habéis visto la Guerra de las Galaxias cuando sale la princesa Leia hablando, ¿no? Que R2D2, ¿vale? Bueno, pues imaginaros eso, ¿vale? O sea, tú generas a través de un holograma tridimensional una figura que está interaccionando contigo. Bueno, eso ya se están haciendo pruebas de realidad extendida, ¿vale? Con red 5G y la red 5G no da suficiente ancho de banda, con lo cual han dicho, perfecto, ¿qué necesitas? 1 terabit por segundo para poder ver una imagen de una sala como esta y que las personas sean hologramas que se puedan mover. Pues no te preocupes que te doy 1 terabit por segundo, ¿vale? Ejemplo, ¿vale? Bien. Otra cuestión que os apunto aquí es que hay muchas tecnologías que se están desarrollando súper interesantes. Una de ellas es lo que se denominan las superficies inteligentes reconfigurables como medidas para poder incrementar la capacidad del sistema en base a convertir paredes en elementos redirectores de energía electromagnética de tal manera que no interfieran con los usuarios, ¿vale? La pared, le integramos una RIS y es capaz de, en función de dónde esté yo, hacer que rebote la señal y me llegue a mí a pesar de que yo me mueva y me siga esa señal, ¿vale? Es un problema fantástico de resolver, ¿vale? Bueno, pues resulta que existen sistemas ya reales. El primero que veis ahí arriba es el R-Focus del MIT, esto ya lo probaron hace unos cuantos años, ¿vale? Es un sistema muy aparatoso que funciona en bajas frecuencias, pero lo que tenéis debajo es un sistema implementado por NTT Docomo en Japón llamado STAR, que lo que hace es integra nanohilos dentro de un vidrio y hace lo mismo en onda milimétrica. ¿Por qué lo integra en un vidrio? Porque de esa manera lo puedes poner en ventanas, ¿vale? Y conviertes toda la fachada de un edificio en una RIS capaz de redirigir el tráfico. Mola, ¿no? ¿Sí? Bueno. Una cuestión que es muy importante, y aquí YECUBO tiene un papel fundamental, todo esto va a requerir que estos sistemas puedan hablar entre ellos, puedan integrarse dentro de las plataformas. Bueno, pues la estandarización juega un papel fundamental. Deciros que YECUBO tiene su propia estrategia de sistemas de comunicaciones dentro de Smart Cities en común acuerdo con organizaciones como la ITU, la ISO, etcétera, etcétera. Por cierto, Carlos, esta presentación te la daré, así se comparte con todo el mundo y así lo podéis leer con un poco más de calma, ¿vale? El canal radio, voy a ser muy breve, porque creo que tengo que ser muy breve además, ¿vale? El canal radio es lo que estamos utilizando como elemento para poder compartir la información. Es muy fácil de poner, pero interacciona con el entorno y esa interacción hace que sea muy vulnerable, ¿vale? Por otra parte, es muy fácilmente interferible, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de poder valorar si uno de estos sistemas de tipo contextual que quiero poner en una ciudad inteligente funciona, tengo que ver si tengo suficiente señal en comparación con el mínimo de señal que yo necesito para decodificar correctamente esta señal, ¿vale? Y el caso es que conforme yo voy interaccionando con el entorno, pierdo potencia y es cada vez más difícil tener esa señal. ¿Y por qué interacciono?
porque tengo múltiples efectos, ¿vale? Tengo efectos de interacción con los elementos que me rodean, ¿vale? Porque tengo ondas que se transmiten, que se reflejan, que se refractan, que se difractan. Tengo dispersión difusa por rugosidad. Cantidad de efectos que hacen que la señal pues tenga una vida muy complicada a la hora de poder llegar al receptor, ¿vale? Y esto lo que hace es que cuando uno analiza en un entorno real cómo se comportan las cosas, pues estos enlaces no es como tirar un bus industrial que va por un hilo y por lo tanto un 485, por ejemplo, y por lo tanto yo sé que al otro lado voy a tener una señal. Sí o sí, no funciona así. Esta señal es altamente voluble. Aquí tenéis ejemplos de esto es un antiguo laboratorio que ya no existe, que estaba en la segunda planta de este edificio, en el cual se puede ver que a pesar de no ser muy grande, en función de dónde uno ubique sus transceptores, el consumo energético se dispara muchísimo. ¿Por qué? Porque pierde muchísimo nivel de señal en cuanto a lo que uno está viendo, ¿vale? De hecho, es más, si uno empieza a analizar en un entorno, como puede ser este ejemplo es un entorno parecido a lo que puede ser este. Si yo empiezo a activar y desactivar nuestros sistemas de comunicación inalámbrico, los niveles de interferencia varían de manera no determinista y además varían de una manera bastante relevante, a pesar de que tengamos, digamos, una configuración geoespacial relativamente pequeña. De hecho, es este mismo ejemplo aquí, si uno va incrementando la densidad, vais viendo cómo estos colorines cambian de una manera muy radical. Esa sala que os he puesto es más pequeña que esta, de hecho, ¿vale? Pero si voy a un paradigma IoT todo súper conectado, pues resulta que esto que estáis viendo, que son niveles de interferencia, pues cambian muchísimo, ¿vale? Y eso hace que el canal sea súper voluble, insisto, cosa que con un sistema cableado no os va a pasar. Bueno, más ejemplos en ese sentido. La explicación de eso tiene que ver con esto, que es el análisis temporal de lo que está pasando ahí, que es qué distancia viajan estas señales, ¿vale? Y estas señales, al interaccionar con el entorno, tienen múltiples rebotes que van combinándose de manera constructiva o destructiva, porque son vectores, de tal manera que hacen que la señal varíe mucho, ¿vale? Bien, si tengo 3 minutos, aprox, 4 igual, ¿vale? Algunos pequeños ejemplos, ¿vale? De cosas que hemos hecho aquí en relación con lo que sería el entorno de ciudad inteligente. Por una parte estaría el tema de las ITS, como digo, perdonad porque se le ha ido un poco. Las ITS son los Intelligent Transportation Systems, ¿vale? Son parte de la estrategia, digamos, de mejora de la movilidad y por lo tanto mejora de, digamos, lo que sería la calidad de vida en una ciudad, ¿vale? Bueno, pues los sistemas de transporte inteligente agrupan capacidades conectivas de múltiples tipos, de un vehículo a otro, lo que se llama un canal V2V, del vehículo a una infraestructura de mantenimiento, de un vehículo a un peatón, ¿vale? Para poder interaccionar y evitar, por ejemplo, una colisión, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este sentido, ¿por qué son interesantes las ITS? Son interesantes porque, esto es un estudio de la Comisión Europea, porque, por una parte, reduce muchísimo las fatalidades en carretera con el coste humano y el coste económico que eso tiene, pero es que además tiene un impacto directo en lo que sería la emisión de partículas al medio ambiente. Tenéis que pensar, cuando hablamos de polución, ¿vale? Contaminación, no es solo compuestos, digamos, de carbono, como CO, lo que sea, COX, sino también, por supuesto, NOx, ¿vale? Os recuerdo el Dieselgate tan famoso, bueno, vino por los NOx, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues tiene un impacto directo, ¿vale? Desde el punto de vista del beneficio de utilizar sistemas que regulen mejor el tráfico, ¿vale? Pues para eso tenemos que conectarlos. Ejemplo, autobús conectados, una de las Villavesas de Pamplona, bueno, pues interconectadas a través de redes Zigbee. El objetivo de este trabajo, que se hizo con Mancomunidad, realmente no era conectarlo, era contar personas a través de crowdsensing por señal radioeléctrica, pero al final derivó en un entorno de tipo contextual, ¿vale? Otro ejemplo, creo que ayer os dio una charla el profesor José Jastrain, con el cual pues, nos une una gran amistad, estudiamos juntos, nos llevamos bien. Entonces, trabajamos juntos haciendo un sistema, ¿vale? Para poder, digamos, gestionar rotondas o gestionar cruces no supervisados, los que no tienen señalización de ningún tipo. ¿Cómo? Haciendo que de manera distribuida los coches intercambien información de sus sensores para que si en un cruce yo, coche, estoy viendo a un peatón, pero otro coche que viene no lo ve porque le falta visibilidad, se lo pueda comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto, si os fijáis en las imágenes, las pruebas las hicimos eso es Barañáin, ¿vale? Bien, y ese era mi coche. Bueno, bien, sistemas de comunicación vehículo a peatón, ¿vale? En este caso también, si lo reconocéis, por ahí estaba el antiguo Marengo. Interconexión de lo que sería sensórica con el fin de poder tratar un problema que seguro lo habéis visto más de una vez, y es que tienes una persona que está pasando por un cruce de peatones, igual esa persona va muy lenta y no le da tiempo de llegar al otro lado, ¿vale? La semafórica de la ciudad de Pamplona no es estática, es dinámica. Fijaros un poco, ya vais a ver que tanto
digamos, la periodicidad de las luces como de los propios semáforos va cambiando a lo largo del día, ¿de acuerdo? Pero lo que no se puede hacer a día de hoy es modificar dinámicamente el tiempo de un semáforo porque una persona que tiene dificultades de movilidad le cuesta más tiempo, ¿vale? Bueno, la idea era poder comunicar con los semáforos este tipo de información, ¿vale? Un ejemplo parecido a lo que os decía antes del autobús, pero en un tren, vagón de CAF, el equivalente en una estación de metro, en este caso en Moyúa, en Bilbao, ¿vale? Bueno, sistema interactivo para tener en cuenta lo que podría ser las condiciones de la estación de tren, etcétera, etcétera. Creo que Joseja también nos comentó un poco el proyecto Stardust, ¿vale? Bueno, pues dentro del proyecto Stardust, una de las cuestiones que hemos trabajado es conectividad a través del EP1 con el sistema de gestión de autobús eléctrico, ¿vale? Pues la capa de conectividad nos permite mejorar lo que sería el intercambio de información a nivel de sensórica, ¿de acuerdo? A partir de aquí hay otros ejemplos, como pueden ser farolas inteligentes, como puede ser comunicaciones V2G, el concepto viene del acrónimo Vehicle to Grid, que viene vinculado al proceso prosumer entre un vehículo y una estación de carga de vehículo eléctrico, productor-consumidor, ¿no? Entonces, bueno, para poder gestionarlo se podría plantear hacerlo inalámbricamente, no se hace así a día de hoy, ¿vale? Se hace a través de lo que sería la conexión a través del cable en el caso de que tenga manguera, pero pensar que el día de mañana si hay wireless power transfer en los coches, pues esto realmente va a ir cambiando. Bueno, pues algunos ejemplos en la ciudad de Pamplona, el análisis radioeléctrico, cómo se comporta, el impacto de los edificios, ¿vale? Etcétera. Ejemplos de industria 4.0 dentro de una nave, un sistema de placas solares LFR, ¿vale? Cómo hacer el control de la inclinación distribuida de bajo coste, ¿vale? El cálculo de cobertura del mismo. Sistema de localización interior dentro de una nave industrial, ¿vale? Utilizando ultra wideband, sistema de muy alta precisión, en torno a 10 a 15 centímetros, considerando toda la complejidad topomorfológica de lo que sería la nave, es decir, está llena de palés, está lleno de contenido metálico, bueno, pues todo esto hay que gestionarlo, ¿vale? De hecho, el autor principal está por aquí, o sea, le podéis preguntar cómo lo hizo, ¿vale? Bien. Algunos ejemplos también de Smart Health desarrollado, ¿vale? Redes de tipo social, ¿vale? Esto lo que combina es comportamiento humano con lo que sería señal biofísica para poder correlarlo y de esa manera tener en un dashboard información que se lo puede pasar a técnico sociosanitario para ver si el comportamiento del individuo está gestionado de manera adecuada. Esto se hizo en el marco de un proyecto de Navarra llamado Nasistic, en colaboración con Cruz Roja en su momento, para ayudar a personas que querían vivir de manera independiente a pesar de poder tener, por ejemplo, una incipiente enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Otro ejemplo, mucho más actual, esto es Red LoRaWAN en el complejo hospitalario. ¿Visteis la noticia de que robaron unas series de ecógrafos en el hospital? Bueno, cada ecógrafo costaba 40.000 euros, ¿vale? Si hubieran tenido una etiquetita de estas, LoRaWAN, pues igual no lo hubieran robado. Ahí lo dejo, ¿vale? Bien, sin más. Vale. Carro de la compra inteligente, medidas en Leclerc, súper divertido, colaboración para hacer sistema de monitorización de agua en la Universidad de Coruña. Voy rápido porque veo, ya veis, ¿no? Hay como muchos casos de cosas que podemos hacer, ¿vale? Monitorización de campus inteligente en nuestra universidad, jardín botánico, para poder hacer lo que sería el estudio del mismo. Sensores que se pueden meter debajo de la tierra, canal radioeléctrico intratierra, cerca de la tierra, near ground, por encima de la tierra, overground. Bueno, pues todo esto hay que analizarlo para hacer que el dispositivo sea conectable, ¿vale? Etc, etc. Baluarte, ¿vale? Poder mejorar la experiencia de lo que sería personas que tienen dificultades auditivas mediante la combinación de HoloLenses con lo que podría ser un sistema de redes de sensores inalámbricos para hacer esa mejora de la experiencia, ¿vale? Bueno, pues las pruebas que se hicieron en su momento, iniciales, ¿vale? Y uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado también en el marco de Stardust, que es comunicación bicicleta a bicicleta, ¿vale? Aprovechando todo este array de tecnologías que tenemos también con Joseja, ¿vale? Bottom line, espero que hayáis podido ver, ¿vale? Sé que me he excedido un poco en el tiempo, que bueno, realmente hay muchas oportunidades y hay realmente muchos ámbitos de aplicación en los cuales podemos utilizar sensórica y podemos utilizar capacidades de comunicación. No es fácil hacer esto, ¿vale? Pero para eso estamos, para poder trabajar en ello. Creo que es un ámbito de trabajo que os va a dar mucho trabajo, es muy multidisciplinar y bueno, pues que creo que realmente es un tema muy bonito y que merece mucho la pena. Bueno, mil gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o tenéis alguna curiosidad. Bueno, gracias, Fran, por la presentación. Entonces, todavía quedan un par de minutos. Creo que si Bueno, no bien. tenéis Pensaba que me había pasado alguna mucho. pregunta, sí, os portado muy bien. Bueno, ya veis, es que me gusta mucho hablar. Tenemos la oportunidad, pues bueno,
Tenemos aquí a Fran. Si no, bueno, lo tendréis por aquí si ahora no Mi despacho está en la primera planta, o sea, es fácil. contar. Vale. Sí. Dime. Sí. ¿Cómo sería la comunicación, por ejemplo, entre un vehículo y un peatón? ¿Cómo sería la comunicación? Qué gran pregunta. Pues la comunicación, fíjate, lo que más éxito ha tenido hasta la fecha, ¿vale? Es utilizar un sensor ultra wideband en el coche, ¿vale? O sea, vamos a pensar en un coche que quiere evitar un accidente con un peatón, ¿vale? Realmente el coche no le va a comunicar nada al peatón, ¿eh? ¿Vale? Lo que va a hacer es que va a tener una sensórica ultra wideband, ¿vale? Que es como una especie de radar, ¿vale? Que tiene una precisión relativamente alta, ¿vale? Para poder detectar con una cierta finura que tiene a una persona ahí o no, ¿vale? Y con un tiempo de reacción relativamente rápido. Lo detecta, ¿vale? Y a través de red 5G, ¿vale? Lo que hace es que al vehículo le puede dar una orden dentro del sistema ITS para que lo pare. Es decir, ni siquiera lo paras tú, usuario. El coche detecta ese peligro y como los coches que tienen el sistema de frenado automático, pues te lo frenaría solo. Esto es algo que se ha probado, por ejemplo, en la SEAT en Barcelona. Lo han hecho allí, lo han probado, han montado en un SEAT un sistema de este estilo y el coche lo han parado con lo típico. Viene una bici, ¿no? Se le va y el coche lo frena, ¿no? Por ejemplo. Esa sería. En lo que nosotros planteábamos, la comunicación se podría hacer, por ejemplo, a través de una baliza Bluetooth en tu teléfono, ¿vale? Que de tal manera que el semáforo pudiera hablar contigo a través de Bluetooth y luego el propio semáforo pudiera hablar con el resto de semáforos con una red inalámbrica de otro tipo, como por ejemplo en nuestro caso era una Zigbee por los años en los que estábamos, ¿vale? Pero podría haber sido una Wi-Fi, podía ser cableada, tendrías distintas alternativas. Sí, sí. ¿Te ha contestado, más o menos? Sí. Se ha concluido el tiempo. Vamos a agradecer a Fran por la presentación. Muchas gracias.